Y en esta ocasión vamos a hablar del área de la activación. Y usted le va a estar bien curioso los versículos que yo voy a usar para hablar de activación. Pero usted sabe que Dios tiene una manera particular de enseñarle a uno. Que cuando usted viene y se enlaza con lo que Dios está hablando en los pasajes, tú dices, wow, verdaderamente, como dice esa canción, Dios es capaz. Y por ahí hay 2 o 3 asientitos vacíos, también se pueden mover para acá. Mira, José está feliz ahí donde está. Aleluya. El nuevo hombre. Aleluya. Dios es fiel. Por ahí hay muchos testimonios. Mucho. Vamos a tener que hacer un servicio nada más de testimonio. De verdad estamos contentos con eso. Quiero aprovechar para saludar a Jaime Sánchez y Carmen. Les bendecimos. Levántese para que la gente lo vea. Aleluya. Gracias por estar aquí en medio nuestro. Vienen de Georgia, vienen invitados por Ángel, ¿verdad? Wow, mira para allá los papás de nuestra hermana Marilyn. Den un aplauso fuerte, aleluya, Dios es fiel. Y tenemos también a Rosa Castillo. Le bendecimos. También invitados por Ángel y Marilyn. Y por ahí también hay 2 hijos de un amado de nuestra iglesia hermana allá en Guayama, de nuestra hermana Carmín Pillot. Los hijos de nuestro hermano, se me olvidó el nombre, fotógrafo, Julio, los hijos de Julio, levántense, aleluya, aleluya, Dios es fiel, Dios es maravilloso. Así que vamos a la palabra en el libro de Romanos capítulo 6, vuelvo y le digo, le va a parecer muy curioso que tenga que utilizar estos versículos, pero usted sabe que, como dijo ahorita, Dios es capaz. Hay que aprender principios, que son principios que la Escritura, si usted lo lee en la Escritura, no se lo dice literalmente, pero son principios. Los principios son verdades eternas que se sostienen sobre eso mismo, sobre una verdad. Eso es incalculable, es inmovible, usted no puede moverlo, es inconmovible. ¿Es inconmovible o movible? Ahí está. 2 disparates, ¿verdad? Inamovibles. Esa es la palabra correcta. Ahí está, maestra. Yo siempre la miro cuando digo una de esas palabras sofisticadas para ver si no está mal digido. Y una de esas cosas que acabo de decirle es que nosotros tenemos que entender que Jesús mismo dice que su palabra es espíritu y es verdad. Y para que sea eso realidad en la vida nuestra, nosotros tenemos que recibirla en nuestros oídos con espíritu y verdad. ¿Verdad? Porque como la palabra es espíritu y verdad, a menos que usted no se conecte con el espíritu, no puede recibir esa verdad. Porque yo puedo decir algo aquí que usted lo pueda tomar mal y sin embargo todo el mundo se puede alegrar por lo que yo estoy diciendo porque está sostenido sobre un principio, una verdad eterna. Pero si su oído no está espiritualmente conectado en ese momento, puede ser tergiversado. Amén. Así que es necesario que principios sencillos como eso usted los atesore, porque la palabra dice que es espíritu y es verdad. Y para recibirlo, usted tiene que recibirlo en el espíritu. Porque usted sabe que la carne siempre dice, no, es que la carne ahora mismo, esta hora, a ver, ¿son las qué? Nos robaron 1 hora. Bueno, 1 hora. Vanessa dijo, ¿quién me quitó 1 hora? Dijo Vanessa. Aleluya. Y estamos un poquito como en lo que nos acostumbramos en el cambio de hora, como un poquito desubicados. Pero ya está, hombre, a esta hora ya la tripa empieza a... Amén. Vamos a digerirlo de hoy. Romanos 6, vamos a hablar de activación. Quiero que me acompañen en la lectura de la palabra. Dice la Escritura, ¿qué? ¿La tienen? Amén. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera,
porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se señorea más de él. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, te doy gracias. Señor, permítenos, Señor, articular esta palabra que es espíritu y verdad. En mi boca hable sabiduría y justicia, de mi corazón, Padre amado, esté lleno de tu justicia y de la unción de tu Santo Espíritu. Glorifícate, permite que podamos tener oídos espirituales para recibir esta impartición, Padre. Te damos gloria y honra, Padre, y te honramos en el nombre poderoso de Jesucristo. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Y saludamos a la gente que nos están viendo a través del internet, a través de www.ministerioguerreroderreino.com. Y Jehová es mi guerrero. ¿Cómo es? ¿Y Jehová es mi guerrero? Es que están lejos, por eso es que se oye así. Por eso es que se oye así. Una de las cartas más interesantes para hacer un preámbulo de esto, que tiene que ver con lo que Pablo escribe aquí, pero para mí es interesante darle este preámbulo, es que entiendan que la carta de los Romanos es una carta muy importante. Es bien, como todas las cartas que están en el Nuevo Testamento, el Viejo Testamento, todas son importantes. Quiero que entiendan la importancia de esto, especialmente para aquellos que nos gusta escudriñar la Escritura a profundidad e ir a comentarios y ver referencias de escritores y muchas cosas. Esta carta se le conoce como la Constitución de la fe cristiana y tiene una profundidad muy poderosa. Es una epístola que nos presenta prácticamente la fórmula que Dios usa en su palabra para que nosotros tengamos una vida correcta en relación con Dios. Y me llama la atención cuando usted comienza a leer la carta de los Romanos, porque esta carta se escribe en un lugar donde Pablo no había visitado aún. Pablo escribe eso desde España, ya visitando los Corintios y todo esto. Fue después de su tercer viaje, Pablo escribe esta carta y me llama la atención porque es exactamente la carta que describe la transición de Pablo. Es la carta que activa a Pablo en su ministerio apostólico, aparte de que en el libro de los Hechos se escriben ciertas cosas, pero usted va a notar ciertas cosas de la vida de Pablo que son expresadas en el libro de Romanos, que no la va a encontrar en ningún otro libro, sino en el libro de Romanos. Y es importante entender, ¿verdad?, que el llamado de Pablo a mí me llama mucho la atención, porque en el capítulo 1, cuando Pablo establece la carta, usted va a ver que Pablo siempre se identifica al principio de cada epístola, y en esta en particularmente dice algo que lo repite en 1 Corintios, y es a partir de 1 Corintios que él no vuelve a repetir esas palabras nada más. Pablo introduce su carta diciendo: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Usted va a leer todas las cartas después de Pablo, después de Romanos y 1 Corintios, y en todas las demás Pablo dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. Eso es interesante, ¿verdad?
Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo. Y algo que me llama la atención, porque cuando yo leo Romanos 1, encuentro 4 cosas específicas que Pablo habla que me llaman la atención. Porque Pablo expresa en el capítulo 1 diciendo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y escriba esto, 4 importantes en ese texto en particular, de primera de Romanos. Escriba esto, yo les dije que trajeran libreta, porque esto es interesante, me llama mucho la atención esto. Primero, Pablo es el nombre del nuevo hombre. Hay algo que nuestro hermano Isaac dijo el viernes, que después se me amplificó en la cabeza, porque él dijo que Pablo fue bien instruido. Y usted sabe que la serie se llama Instrucción. Pero en realidad Pablo fue bien instruido, pero fue mal dirigido. Porque Pablo aprendió de Gamaliel, pero la manera que lo aprendió era en contra de la iglesia nueva, del nuevo nacimiento, de lo que Cristo, el sacrificio de Jesucristo. Por lo tanto, fue bien instruido, pero fue mal dirigido. Y eso me llamó tanto la atención que yo comencé, ya había escrito el mensaje el miércoles, que lo tengo ahí para el que lo quiera, yo se le puedo sacar copia, lo tenga. Y después de eso me puse a escudriñar un poquito más y me llama la atención el caso del capítulo 1, porque Pablo usa estos 4 puntos que me llaman la atención. Primero dice Pablo que para mí es la referencia al nuevo hombre. Cuando Dios llamó a Pablo era Saulo. Le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero una vez a partir de eso fue llamado Pablo. Es decir, Pablo, en el contenido de este capítulo, usted puede entender que está hablando del nuevo hombre. Un hombre a quien Dios tuvo que cegarlo para cegar su visión, para entonces entregarle una visión cósmica más grande del cumplimiento del evangelio de Dios. Una experiencia poderosa. Que mucho nos ha pasado eso a nosotros. Que hemos sido programados de una manera. Cuando Dios decide hacer algo en nosotros, Dios nos desprograma. ¿Usted nunca le ha pasado eso? Después de tantos años en la iglesia, después de haber aprendido tanto, llega un momento dado que cuando Dios te quiere utilizar para un propósito, Dios tiene que desprogramarte, porque lo que aprendiste no es que estaba mal, es que Dios quiere corregir ciertas cosas para activar unas nuevas cosas. Número 2. Pablo dice siervo de Jesucristo. Y esto es bien claro, esto es bien claro y es necesario que lo entienda, porque este es el entendimiento de la responsabilidad del llamado de cada uno de nosotros. No importa la calidad y la altitud en la que tú creas que Dios te ha llamado, si no está esta capacidad en tu vida de ser siervo, eres absolutamente erróneo. ¿Me entiende lo que quiero decir? Pablo, el nuevo hombre, siervo de Jesucristo. Una clarificación muy profunda. Eres un nuevo hombre y en tu nuevo hombre está diseñado para ti que todo lo que hagas, no importa lo grande que llegues a ser en la vida, si no eres servidor no sirve. Servidor de Jesucristo. Número 3. Llamado a ser. Llamado a ser es una continuidad, es algo que comienza pero sigue siendo elaborado. Pablo dice en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en ti, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Por eso era la autoridad que Pablo tenía, que Pablo entendía la transición de su llamado y entendía que hay cosas que Dios mismo va a activar. Y voy a meterme en el texto ahorita para que entienda cuál es la primera cosa que usted necesita saber para que entienda lo que es activación. Dice, llamado a ser, es una transición a su llamado, activado por procesos o cosas que suceden en la vida, que van a suceder en la vida nuestra. Ahorita la pastora dijo algo que
Dios tiene la capacidad de que cuando quiera hacer algo en tu vida, siempre te advierte de cosas. Yo no sé ustedes, pero cuando tú te conectas con Dios, cuando tú estás conectado con Dios, tú sabes que una cosa te va a llevar a la otra. Es decir, Dios te habla de un desierto, pero te está diciendo ese desierto lo va a usar para llevarte al palacio. Por eso es que el desierto nunca va a ser tu última opción, va a ser el camino para la opción de Dios. Y número 4 dice, apartado para el evangelio de Dios. Pablo entendió muy claramente la comisión y el enfoque de su llamado. Mi propósito, el llamado, es a cumplir una comisión establecida que no es mía. Por lo tanto, yo no puedo hacer lo que yo quiera, tengo que hacer lo que Dios dice. Es una comisión establecida por Dios. Ahora déjeme hablarle de lo que significa activación para refrescarle un poquito de lo que hablamos la semana pasada, porque es interesante para entrelazar una cosa con la otra y el texto que acabamos de hablar. Activación significa comienzo del funcionamiento de una cosa. Número 2, aumento o aceleración del movimiento o del funcionamiento de una cosa. Están en la pantalla, lo puede escribir. A lo mejor lo digo rápido, pero está ahí. Y lo escribí yo, Dios mío, Dios quiera que no hayan cosas ahí. Aidita me avisa. Después afuera me da unos palitos. Yo lo recibo. ¿Ya para qué? Número 1, comienzo del funcionamiento de una cosa. Aumento o aceleración del movimiento del funcionamiento de una cosa. La semana pasada le hablé de instrucción. Y lo llevé al libro de Proverbios 1 a 1:8 y les dije que instrucción es la acción de instruir o recibir instrucciones. Número 2, dije que es el conjunto de conocimiento adquirido por una persona. Y número 3, conjunto de órdenes destinadas a la realización correcta de una acción. Le hablé de dirección y les dije que es el recorrido, camino, rumbo que se sigue o debe seguir en su movimiento una persona, un grupo o una cosa, ¿verdad? Y eso es importante que lo entienda. Ahora, escúcheme bien. Salomón escribe este capítulo principalmente, aparte de otros capítulos en el libro de Proverbios, con la finalidad de instruir a su hijo. Estamos hablando de un rey. Estamos hablando de un cobito, ni un boy scout. Estoy hablando de un rey que se crió en la casa de otro rey. Escúcheme bien. Estoy hablando de un rey que se crió y fue nacido en la casa de otro rey, que vivió unas experiencias que él no quería repetir, que las hizo después casi peor. Nosotros tenemos la capacidad de ser santos de la misma manera instruir a nuestros hijos con algo que nosotros hemos caído como 1500 veces. No, eso pasa allá en Japón. Los japoneses que siempre están inventando. Nosotros no. Y puertorriqueños menos. Nosotros no nos equivocamos. Todos fuimos hechos ahí a la medida, a la talla. Aleluya. Y me llama la atención en el capítulo 1, versículo 3, dice, para recibir el consejo de prudencia, escuche bien esto, que esto es poderoso, para recibir el consejo de prudencia, justicia y juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura, y oirá el sabio, aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Algo que resalta este texto, que me gusta mucho, es que quizás este consejo que está dando Salomón es un consejo que él escribió, pero solamente lo pueden recibir aquellas personas que verdaderamente quieren sabiduría y quieren ser entendidos. Porque él lo dice claramente en el texto. Eso es para que seas más sabio y para que seas más entendido. Si tú quieres quedarte como estés, pues quédate como estás. Pero él dice, me voy a dirigir a ti. Si tú quieres adquirir prudencia, si quieres ser justo, si quieres tener la equidad, entonces escucha esto, porque esto te va a aumentar el saber en tu vida. Vas a ser más inteligentes.
una palabra mezclada al italiano con el inglés. Vas a ser más inteligente, vas a ser más sabio, vas a ser más entendido. Y esto es importante porque esto me dice, hermano, que tú puedes ser funcional. Para tú poder ser funcional, debes ser dirigido o instruido. Para tú ser funcional en la vida, en algo, tú tienes que aprender a ser instruido. Y tienes que tener la capacidad de que alguien te instruya. Ay Dios, todo el mundo me mira como que dice, ahí va. Que mucho dolor de cabeza nosotros le dimos a los padres. Los jóvenes que están aquí, no, ellos no entienden eso. Ellos creen que nosotros nacimos con bigote y todo. Nosotros no tuvimos estos pañales. Porque para ese tiempo no habían Pampers. Eran pañales. Entonces tú los embarrabas y mamá los cogía embarraditos, le sacaba así para el lado y clic, 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 clic. Y después, mira, esas mamás de nosotros los querían de verdad. Y después tienen la sagacidad de cogerle ese mismo trapo sucio y meterlo en agua y jabón y wiki, porque ni lavadoras habían. Eso yo tengo 54 años, yo no lo niego. Pero escúcheme bien, muchos de nosotros aprendimos en la vida a cascarazo limpio, pero no por falta de instrucción, no por falta de dirección. Y es importante, ¿verdad? Yo le dije que Dios estableció el orden como un propulsor del alcance y adelanto. Y una de las cosas que le dije para terminar con lo que hablé el domingo pasado y comenzar con lo nuevo de hoy, es que en el principio, en el capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Estaba todo en desorden, estaba todo vacío y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y esa palabra de Dios, le dije que fue una instrucción direccionada a la atmósfera que existió, porque en base a que todo estaba regreteado, Él dio orden para que las cosas se pusieran en orden. Fue una instrucción divina de Él, eterna, dentro del plan de Dios, para que todo se pusiera al orden. Y le dije algo bien importante, hermano, para que la bendición llegue a nuestra vida, muchas veces Dios tiene que poner orden en nuestra vida. Todos queremos ser bendecidos, pero nadie quiere ser corregido. Bendito sea el Cordero de Dios. Ni a nuestros propios hijos. Cuando son chiquitos, ellos cuando dicen quiero esto. Y los de ahora más. Yo no sé cuántos padres que están aquí han tenido niños que usted ha ido, vamos a decir, queima, los Baker, en aquellos tiempos. Usted veía a los niños de aquel tiempo con sus padres, y si un muchacho se le armaba el pay en el sitio, nalgá. Nalgá, hermana. Eso era la bofetada que le daban a uno, que uno caía en el mostrario allá. Uno estaba en la ropa y caía en el departamento de pesca allá abajo. Y ahora es bien fácil, tú vas a Walmart y todos los muchachos emperrados en el piso. Y la gente pasándole por encima, así por el lado y todo. Y los muchachos, ¡guau! ¡Guau! ¡Que yo quiero un gallo! Mira, la pastora Edita está aquí, ella trabaja en un programa que ella puede entender lo que yo voy a decir, pero déjeme decirle algo. El avance de hoy en día ha dañado a la familia. Porque ya tú no le puedes llamar la atención a un hijo, te meten preso. Pero todavía hay madres que dicen que me lleven preso, bro. Este charlatán lo arreglo ya cascarazo limpio. Vente para acá. Vamos, lávalo. Usted sabe que ahora no se le da, ahora uno lo coge y le hace así un torniquete sin que estén mirando a uno. Cuando oigan la alarma. Entonces, mijo, tranquilízate que la gente te están oyendo por ahí. Pero nadie te vio dándole.
Esa es la técnica. Dígale que su pastor se lo enseñó. Porque si usted es un niño desde ahora hacer esto, le va a quitar el dinero cuando usted sea viejo. Pregúnteme a mí si yo no hacía eso con los abuelos míos. Hay algo que le dije el domingo pasado y voy a cerrar con esto para comenzar lo de hoy. Que usted y yo somos portadores de toda la bendición de Dios. Todo lo que Dios estableció en el reino de los cielos es para ti y es para mí. Indiscutiblemente, si algo tú tienes que entender de todo lo que te voy a decir en este día, es que Dios preparó una bendición para ti que ni el diablo te la puede quitar. Todo lo que Dios es tuyo. Es mío. Dios lo creó. Y es importante que usted entienda, basado en esto que acabo de decir, de que siendo portador de toda bendición de Dios, también Dios estableció y declaró para nosotros un alineamiento, orden, para que todas las cosas nos lleguen a su debido tiempo. Eclesiastés 3 lo dice tranquilamente, dice, todo lo que tú quieres debajo del cielo o aquí en la tierra tiene su tiempo y tiene su hora. Todo tiene su tiempo. Por más que tú te trepes en el palo de quenepas y las quenepas no han nacido, no las vas a coger. Tiene un tiempo en que el fruto aparece y tú puedes tomarlo. ¿Cuántos dicen amén? Dijo ahorita y vuelvo a repetir otra vez que usted va a encontrar bien raro que yo hable de activación usando Romanos 6, pero es innecesario que usted entienda esto que voy a hablar, porque esto tiene un significado bien profundo que le va a bendecir. En la definición de activación yo les dije ahorita que es el comienzo del funcionamiento de una cosa. El aumento o la aceleración del movimiento del funcionamiento de una cosa. Diga conmigo activación. Ahora escriba esto. Usted y yo, escuche bien, usted y yo somos identificados en Cristo en 3 aspectos. Y esto es importantísimo que usted lo sepa. Número 1, usted y yo fuimos crucificados con Él. Pero es que yo no estaba en la cruz esa. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo. Usted y yo fuimos crucificados con Cristo. Número 2, usted murió juntamente con Cristo. Y número 3, usted resucitó para andar en una nueva vida con Cristo. La palabra nos declara a nosotros en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿cómo es? Así que estos 3 aspectos es necesario que usted los entienda y usted pueda aplicar eso y ponérselo en su espíritu, porque si algo yo quiero que usted entienda es que Cristo es el pasaporte de tu vida para cualquier cosa que Dios destinó para tu vida en tu destino profético. ¿Me explico? ¿Qué quiero que vea con esto? Es que la mayor activación te fue dado en el nacimiento en Cristo. Usted y yo no tenemos, escucha bien, usted y yo tenemos identidad de Cristo. Diga conmigo, todo lo que es de Cristo. Repítalo, porque si lo cree tiene que repetirlo. Todo lo que es de Cristo me pertenece a mí también. ¿Sabe cuál es el problema de esto? Nosotros tenemos que buscar la definición y entender que hubo un viejo Adán, pero hay un nuevo Adán redimido en Cristo. Y esa vida nueva solamente te la puede dar Cristo. Esa activación en tu vida es sumamente importante para que tú puedas entender que Cristo en tu vida es todo lo que tú necesitas. ¿Sabes por qué? Porque lo que tú buscas en un hombre no lo vas a encontrar. La activación que tú puedes esperar de un hombre para un ministerio en tu vida va a llegar, pero va a llegar porque es Cristo. Cuando tú entiendas que es Cristo el que lo hace todo. Nosotros somos lo que somos porque Cristo está ahí.
nosotros tenemos los ministerios que tenemos. ¿Por qué? Porque Efesios 4 dice claramente que Él bajó a las partes más bajas. Dice, y Él comenzó a desprenderse de sí mismo, le dio dones a los hombres, le dio cosas a los hombres, los capacitó a los hombres. Cristo mismo te hizo para lo que Él te llamó a hacer. En el sacrificio de Él, estando en la cruz del Calvario, aun cuando tú y yo no hubiéramos nacido, por la gracia de Dios, tú fuiste crucificado en aquella cruz con Él. ¡Ay, Dios! Tú fuiste crucificado con Él. Y esto es importante. Usted escuche bien. Escuche bien esto, amado. Diga conmigo, todo lo que es Cristo, soy yo también. Ahora voltea a alguien y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted puede analizar en todo lo que estoy hablando y usted va a descubrir que no es algo que tú hiciste, es algo que ya Él hizo por nosotros. Es algo que ya Él hizo, es decir, tu primera activación y lo más importante es que entienda que si Cristo está en ti, todo lo que vas a hacer ya está en ti. Escucha bien, está en Él. Tú eres y compones en todo lo que hay en ti lo que ya Dios declaró que tú ibas a hacer. Eso está en ti. Ningún hombre te lo va a dar. Te va a decir, toma, tú vas a hacer ahora Diplo. ¿Tú te acuerdas de Diplo? ¿Te acuerdas de Diplo? Ustedes son de menudo para acá. ¿Quién era Diplo? Ahí tú sabes que era Diplo. Claro, de Nahuabo. Yo nunca lo vi. ¿Tú sabes por qué yo sé quién es él? Aunque usted no sabe por qué yo sé quién es él. Vamos a ver. Ni tienen idea. Porque la esposa de él era prima de mi abuela. Escúcheme bien, el profeta Nino dijo algo aquí bien interesante el otro día y algunos lo cogimos y algunos se quedaron como si nada. Al profeta Nino lo ordenaron los otros días en el ministerio. Y un pastor o alguien le preguntó a alguien, le dijo, y él se le quedó y me dijo, pero es que ya yo vine ordenado. Ay. ¿Usted entiende lo que estoy diciendo? Yo vine ordenado. Jeremías tuvo que pasar por este proceso para entender, porque cuando Dios lo llamó, él se consideraba un niño, y decía, pero ¿por qué tú me envías a mí? Yo no voy a ir allá. Y esto es todas las excusas para no hacer el trabajo de Dios. Y le dijo, Jeremías, antes que tú nacieses, ya yo te conocía. Ya yo te había ordenado, ya yo tenía a ti. Escúchame bien, ya la gracia de Dios estaba sobre su vida porque dice que Él lo había justificado, lo había santificado. Ya Dios había hecho la obra redentora en la elección de Jeremías en el vientre de su madre. Dígale a alguien, tú fuiste señalado en la eternidad. Dígaselo a alguien, tú fuiste señalado en la eternidad para trabajar en este tiempo con un depósito que ya Dios puso en ti. Es algo que Dios puso en ti. No es que allá en California alguien te dijo algo y por allá en el aguacate de Yabucó alguien te dijo otra cosa y tú estás confundido. No, allá me dijeron no. Lo que Dios dijo para ti, escuche bien, va a traer paz a tu vida porque lo declaró Dios para tu vida. Y donde Dios pone algo hay paz. Es decir, tu primera activación, la más importante, es entender esto. Entienda esto, amado. Cristo en la cruz, al crucificarse, nos crucificó juntamente con nuestra condición adámica, con lo que nosotros cargamos de nuestro primer hombre. Es decir, allí se crucificó la excusa. Escúcheme bien, escúcheme bien, porque esto lo ayuda. Allí se crucificó la excusa, la justificación, la baja estima, la falta de amor, las acusaciones, las maldiciones, las enfermedades, la pobreza. Usted debe gritar a eso, la infidelidad, el odio, la venganza. Y escúcheme bien, en ese momento de crucifixión, cuando ya tú estabas a punto de expirar, que Jesús dijo, ya está todo terminado, entonces tú comenzaste a recibir una nueva vida que se activó en ti cuando Jesucristo se levantó al tercer día. Él dijo, ahora la muerte no me puede vencer, el pecado no me puede vencer, las acusaciones de la gente no me pueden vencer, las enfermedades no me pueden vencer, lo que la gente diga tampoco me puede vencer. Ahora yo soy el que tengo el dominio y ese dominio nos lo entregó a nosotros.
Pero vamos a poner esto en balanza para que no se me pierda nadie. Pon esto en balanza. Pongamos esto en balanza. El Espíritu Santo hace posible esa activación de identidad de Cristo en nosotros. No es una capacidad interna nuestra. Todo lo que tú eres ya Dios lo declaró. La activación viene por obra del Espíritu Santo en tu relación personal con Él. Cuando tú comienzas a meterte en el mover del Espíritu Santo. Romanos 8.1 dice, ahora pues ninguna, escuche bien, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vuelvo a repetirlo otra vez. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sabe qué? Vamos a pararnos aquí un momentito, porque esto abre una puerta bien fuerte. Esto abre una posibilidad de entender cosas que a veces ignoramos. Porque lo que acabo de leerle a usted quiere decir que Cristo hizo su obra perfecta, pero mi caminar, mi forma de pensar, mi forma de hablar no puede ser adámica. Yo no puedo ser el mismo de antes. Hay una activación que Dios puso en mí. Pero esa activación no tanto depende de Dios, también depende de lo que yo dejo fluir en mi vida. Yo me pregunto, ¿qué pasaría en una iglesia donde todo el mundo se conectara con Dios a la misma vez? ¿Usted se imagina? Donde todo el mundo conectado por el Espíritu estuvieran adorando a Dios en espíritu y en verdad. Hay una unción que fluye cuando la gente se conecta. En lo que unos danzan, otros se caen al piso. Lo que unos se caen al piso, otros hablan en lengua. Lo que otros hablan en lengua, el otro recibe su milagro. Todas esas cosas suceden cuando la capacidad de nosotros entender que Dios es la diferencia y el Espíritu Santo es el que activa todas las cosas, hace posible que nosotros seamos diferentes. La iglesia sea diferente, la gente sea diferente. Yo puedo hablar a mi hermano, ¿por qué? Porque Cristo está en mí. Yo no tengo la capacidad de amar a nadie. Cristo en mí hace eso posible. Pero en la falta de Dios en nuestras vidas y de nuestra conexión, nos hace mirar a los hermanos con ojos raros. Porque esperamos misericordia de Dios, pero no somos aptos para dar misericordia. Somos aptos para recibir el amor de Dios, pero no somos aptos para desprendernos de ese amor para alguien. Y en la falta de Dios, por la falta de conexión espiritual, provoca muchas cosas en medio. Provoca que gente se levanten a hablar unos por otros. Todas esas cosas suceden en la desconexión. Escúcheme bien, la activación siempre está ahí. Si usted tiene la experiencia de tener una tarjeta que le llegue del banco, usted sabe que no la puede usar hasta que no la active. Escuche bien, el dinero está ahí, pero no lo puede usar. Ay, usted debió haber entendido eso bien chévere. La capacidad está en tu mano. Pero si no lo activas, no va a fluir. El dinero está en la tarjeta. Pero si tú no llamas a 1-800-800 Luis Intrón, no lo puede activar. Si usted no llama a Vistor, para no decir Vistor, o a Wilfalgo, pues no se activa. ¿Por qué? Escuche bien, porque alguien tiene el control. Dígale a alguien, solamente Dios tiene el control. Escuche bien, lo que Dios declaró para tu vida es una comunicación tuya con Dios. Dios declaró sobre tu vida algo que todavía está gravitando en el aire. Cuando tú te posiciones en el orden de Dios, va a llegar a tu vida. Tú no lo tienes que buscar, es que te va a llegar, es que se va a activar. Tú no tienes que mirar ni para la derecha, ni para la izquierda, ni para el frente, ni para atrás. Es que Dios mismo, en el fluir de Dios, Dios dice, ahora. Activa la tarjeta. Escúcheme, présteme atención.
Toda activación, escriba esto, toda activación va conectada con una instrucción. Toda activación va conectada a una instrucción. Le voy a poner un ejemplo bien clásico de la Escritura. Porque si fuera quizás en un congreso en otro lugar, la gente para hablar de activación hubiesen usado el caso más clásico. El caso más clásico, ¿cuál es? Elías y Eliseo. Ahora, la profundidad de lo que sucedió ahí es lo que tú tienes que entrar para poder entender por qué sucedió eso y para qué sucedió eso. Yo no quiero entrar en muchos los detalles, pero escuche bien. Primero, Elías siguió la instrucción de Dios. En Primera de Reyes 9:15 dice, regresa por el camino. Escuche bien, vamos a hacer la historia un poquito corta. Y Elías se metió en un down de cuneta de estos que nosotros nos metemos. Después que Dios lo usó poderosamente, allá matando profetas y haciendo un montón de cosas, se levantó la mujer a decirte, donde quiera que te coja te voy a arrancar la cabeza. Escúchame bien, después de una manifestación como eso, es que las bocas de las mujeres son fuertes, ¿viste? Se levanta esta mujer, bendita de Dios. Sí, que es más, no hay un cristiano que se atreva a ponerle ese nombre a una hija. Jezabel. Ese nombre está malo. Piquiña de ese nombre en las iglesias. Ya nosotros hemos visto tantos casos que cuando tú los detestas, tú lo que estás esperando que haga algo para... Te estoy velando. Eso no opera en mujeres nada más. Es un espíritu y brega en hombres. Brega en todo lo que se ponga disponible. Porque esta es la cuestión de esto. Es la disponibilidad. O estás conectado al Espíritu de Dios o estás conectado a otro espíritu. Ay, Dios. O estás conectado al Espíritu de Dios o a otro espíritu. Escuche bien. Primera de Reyes ya Elías sale de la cueva y sale con una instrucción. Regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. ¿Usted sabe lo que es esto? Saliste de tu desierto, de tu depresión, y ahora Dios te manda para el desierto nuevamente, con otra asignación. Y llega Elías a Damasco y dice, cuando llegues allí, unge a Asael para que sea rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel. Y escuche bien, y unge a Eliseo, hijo de Safat. Dios le dio una instrucción específica a Elías para que ungiera a Eliseo. Dígale a alguien, lo que Dios quiere hacer contigo, Dios se lo va a hablar a alguien. Es un principio bien poderoso que mucha gente, si lo entendieran, iban a dejar de estar corriendo. Va a llegar un tiempo en tu vida que Dios te va a enviar. Va a llegar un momento que Dios va a traer gente. Va a haber un momento que gente pasajera van a pasar por tu vida. Dios te va a dar la oportunidad de equiparlo y después lo va a dejar irse. Son las cosas que Dios hace porque Dios siempre va a usar a alguien para instruirte. Para instruirte. Y escuche bien, le dice, ve y unge a Eliseo, hijo de Safat. Sabrá Dios si Elías no sabía ni quién rayo era Eliseo. Pero en la instrucción de Dios, Elías fue. Y escúcheme bien. Ahora escúcheme bien lo que la historia registra esto que voy a decir que es muy importante que usted lo vea. Eliseo, escucha bien, sirvió a Elías por 10 años. Yo le dije el martes en la escuela bíblica, que estamos hablando de los 5 ministerios y hablando de todas esas cosas, le dije a usted algo bien importante. La Biblia no se escribió de un día para otro. La gente lee las cosas en la Biblia y dice, wow, qué rápido Dios llamó a este hombre. Hay un proceso. Jesucristo no tuvo prisa para hacerlo de él, 3 añitos.
pero tuvo que esperar llegar a la edad exacta para ser activado y hacer lo que hizo. Jesucristo, el Hijo de Dios. Escuche bien. Elías tuvo a Eliseo por 10 años a su lado. Y lo único que registra todo el tiempo en la palabra, mientras Eliseo y Elías estaban juntos, era que Eliseo le servía a Elías. Todo el tiempo menciona eso. Y escúcheme bien, porque era bien poderoso esto. La conexión fue tanta entre Elías y Eliseo, que si Elías quería salirse de Eliseo, decía, voy para tal sitio, y le decía, pues él se iba detrás y decía, no, quédate aquí, espérame aquí. Y decía, no, vive Jehová. Primero decía, vive Jehová, que no te voy a dejar. Vive, escuche, vive Jehová y vive tu alma, le decía a él. Vive Jehová y vive tu alma, que no te voy a dejar. Y Elías buscaba la manera de irse a huir. Eliseo, eso es como un abayar detrás de uno. O como dice un amigo que yo amo, tenía un saco de mime detrás. Y 3 de mosca detrás de él. Y Elías cogía para ahí y las moscas iban para allá. Elías hacía todo lo que iba a hacer y Eliseo estaba ahí, sirviéndole. 10 años emprendió en la vida de él. Escúcheme bien. Muchas veces Elías le decía, quédate aquí, y Eliseo le contestaba para atrás, vive Jehová y vive tu alma. Ahora dice, cuando llegó el tiempo, escúcheme bien, Elías le dio también una instrucción a Eliseo. Cuando Elías se dio cuenta que ese muchacho había absorbido de verdad, estaba tan y tan determinado a recibir lo que Dios tenía para él, porque escuche bien, lo interesante de todo esto es que cuando Elías ve a Eliseo, no lo llama por su nombre, él le tiró su manto encima. Como quien dice, Dios le dijo, úngelo, ahí lo leímos, úngeme Eliseo. ¿Sabe lo que hizo Elías? Elías le tiró el manto de él. No lo ungió, en la Biblia no registra que lo ungió, él le tiró el manto, le puso el manto de él. Cogió el manto y se lo puso sobre los hombros de Eliseo. Y Eliseo dijo, espérate, déjame terminar con esto, con mi familia, déjame sacrificar todos estos bueyes y repartir. Este hombre era un hombre bien ordenado. Dios siempre busca gente ordenada. Dios puede sacarte de lo vil y lo menospreciado, pero hay algo en tu corazón que Dios dice, este es útil. Este es útil. Y Dios utiliza todos estos canales. Cuando sucede que Elías comienza a entender que tiene que partirse, aún la gente de afuera se dieron cuenta del asunto y le decían a Eliseo, ¿y a ti no te da miedo que te vayan a quitar a tu partner del lado tuyo? Eliseo le decía, cállese, mudece, esa boca, usted no sabe lo que está hablando. Elías le dice estas palabras a él, ¿qué tú quieres que yo te haga? Y Eliseo le dice, yo quiero una doble unción o porción de tu espíritu. Y él le dice, muchacho, tú me estás pidiendo algo heavy. Nosotros somos atrevidos de verdad, porque nosotros queremos siempre hacer algo mejor que lo que los otros hacen y eso está bien, porque nosotros no podemos ser la repetición de otros, tenemos que hacer la diferencia en la vida por otros. Cuando Elías le hace esta pregunta a Eliseo, Eliseo le dice, yo quiero una doble porción de tu unción. Escúcheme esto, la respuesta de Elías fue una instrucción, le dijo, si me vieres, si me vieres. Usted me está diciendo de un hombre que no se quería despegar de su amo, no quería despegarse de la vida de él. Elías cogía para un lado y Eliseo para ahí, vamos para allá, ¿para dónde tú vas? Yo voy contigo. Y Elías se lo quería sacar y le dijo, mira, lo último, cuando le pregunta, dice, si me vieres, entonces vas a recibir lo que tú estás buscando.
Si me viere, dígale a alguien, la activación que anhelas está basada en instrucciones. Cuando el manto de Elías quedó y fue arrebatado Elías al cielo, una de las cosas que sucede es que ese alzamiento de frente a la vida de Eliseo provocó algo bien poderoso en la vida de Eliseo. Es importante entender, hermano, que nosotros podamos absorber que las promesas de Dios son el sí en el amén. Dios no te va a negar algo que tú anhelas en tu corazón. Pero la instrucción es sumamente importante para que venga la activación sobre tu vida. Es importante que tú entiendas que lo que está esperando, la respuesta que tú necesitas, está basada en una instrucción de Dios. En una instrucción única que Dios va a hacer, basado para una activación de algo que Dios quiere hacer en tu vida. Y esto es importante, escuche esto. Porque lo que tú necesitas no es otro hombre en tu vida, ni otra mujer en tu vida. Si entiendes todo lo que dije anteriormente, tú no necesitas otra cosa más para lograrlo. No, tú no necesitas otro hombre, tú no necesitas otra esposa, tú no necesitas irte para otra ciudad, tú no necesitas irte para otra iglesia, tú no necesitas eso. Tú lo único que necesitas es decirle, Señor, heme aquí, rendirte y buscar la unción del Espíritu Santo que te arrope en tu vida para que tú puedas entender que toda palabra profética que se está declarando sobre tu vida se va a activar. Algo que me impresiona de la vida de Pablo. Hay mucha gente que no cree en esto ya. Escuche bien. ¿Quién instruyó a Pablo? En aquel tiempo, Gamaliel. Bajo la nueva vida de Pablo, ¿quién lo instruyó a él? Léase Gálatas. Pablo dice, porque esta revelación yo no la recibí de ningún hombre. Pablo se metió íntimamente con Dios. Se conectó en una vida espiritual tan profunda con Dios que el mismo Dios, ¿sabe lo que hizo un día? Se lo llevó al tercer cielo. Ni el mismo Pablo después se atreve a contar esto. Dice, conozco un hombre en Cristo. Si en el espíritu, yo no lo sé. Si en la carne, tampoco. Pero el tal fue llevado al tercer cielo y se le fue mostrado cosas que ningún... Esas cosas suceden en la intimidad, cuando tú te conectas con Dios, cuando tú buscas el rostro de Dios, cuando tú sabes que lo que tú buscas no depende de un hombre, no depende de una mujer, no depende de una iglesia. A ver, yo vi a mi apóstol bien frustrado, yo le dije, ¿tú sabes por qué estás frustrado? Porque la gente se frustra, porque la gente está esperando de ti algo que tú no le puedes dar. Nosotros no somos Dios. Nosotros somos barro también. Somos vasos con debilidades. Tú te enfogonas, yo también. Usted no quiere ver un pastor enfogonado. Tú te enfermas, yo también. Pablo se lo tuvo que explicar a la gente. Ay, todo el mundo tiene mujer, yo no puedo tener una. Dice Pablo en una ocasión. Y todo el mundo puede tener salario, yo no puedo tener salario. Mire, Pablo emprendió una lucha con la gente que querían entender todo desde el punto humano. Y Pablo se fue tan espiritual que gastó tanto tiempo tratando de explicar que a lo último, hasta el mismo Pedro dijo, el hermano Pablo tiene ese tipo dice unas cosas increíbles. Estoy hablando de Pedro que estuvo con el maestro todo el tiempo, para arriba y para abajo, jangueando con él. Oye a Pablo y dice, este tipo tiene una revelación que no se sabe. Pero era que Pablo se había conectado con el Espíritu Santo. ¿Sabe una cosa bien importante de Pablo? Pablo se desconectó de Gamaliel, se desconectó de todo. Ahora utilizaba lo que había aprendido de ellos, de la ley, para entonces darle a entender a la gente que la gracia era mejor que la ley, que lo que tú necesitas, no lo necesitas por ordenanza, tú no lo necesitas por un hombre, no es un hombre el que te va a llevar al cielo, no es una mujer la que te va a llevar al cielo, no es un niño el que te va a llevar al cielo, es la relación que tú tengas con el Espíritu Santo aquí en la tierra, que puedas obedecer la instrucción que Dios te da del cielo. ¿Usted sabe por qué nosotros variamos tanto en las cosas que decimos que Dios nos ha dicho? Porque a veces nos hemos conectado tanto con la carne que pensamos lo que queremos es pensar.
Pero cuando nos metemos en la intimidad con el Espíritu Santo, el Señor nos desprograma. Tú vas con una agenda delante de Dios y Dios te la cambia. Nos pasa a nosotros predicadores. Yo escribo los mensajes casi todos los miércoles o los jueves. Se los puedo enseñar a cualquier persona. A mí me da miedo cuando yo escribo los mensajes y al otro día me encuentro con una situación de lo mismo que voy a predicar. Yo dije, ¿ahora qué hago? Porque va a creer que lo estoy diciendo por... Y yo aviso a veces, digo, voy a hablar de esto tal y tal día. Por eso yo predico por serie, para cuidarme. Pues si tú no cuidas su integridad, la gente después lo ve a usted como un charlatán. Mientras que eso está ahí y está puesto de todo lo que yo voy a hablar, ya la gente no tiene excusa. Porque si te pasó algo que tiene relación con eso, entonces estás mirando en la carne y no en el espíritu. Pablo se conectó en el espíritu tan poderosamente que Pablo lo llegó a entender que todo lo que un ser humano puede hacer está en la clave de entender en lo que fuimos en la cruz del Calvario y a partir de la cruz del Calvario. Yo fui crucificado con Cristo. Yo morí con Cristo. Pero me levanté con Él. Gálatas 2:20, un versículo todo el mundo lo repite. Brutal. Busque la línea de todo esto. La Biblia se interpreta por sí sola. No hay revelaciones como privadas. Que tú puedes decir, que tú puedes ir a una persona y decir, ¡y a rayo! ¿Qué clase de loquera dijo ese tipo ahí? Yo no lo escucho en más nadie. Porque no estás en el ambiente donde otras personas lo están repitiendo. Yo he predicado aquí mensajes, yo me voy a casa a ver televisión y después lo oigo cuando están predicando por la televisión. Hay palabras que uno le suelta a la gente que se da cuenta después de lo que hizo. Ayer tuve una experiencia con eso. Fue una hermana a mi casa a decirme que específicamente hoy se cumplen 5 años que yo desde un altar le dije, hermana, el Señor me dio esta palabra por usted, le di el papelito con el versículo y todo. Ahora está pasando por la situación 5 años, se da cuenta que ese versículo es útil para la vida de ella. Porque el Espíritu Santo le dijo a ella, hay una palabra que está gravitando para esa situación que tú tienes. Y escuche bien, la Biblia de ella, donde está apuntado eso, se le perdió. Va y busca la Biblia de su esposo y en la Biblia de su esposo está el papel. Una Biblia que ella compró hace 8 años. Un mensaje que yo le di hace 5 años se cumplen hoy. Son las cosas que Dios hace cuando tú te conectas con el Señor. Cuando tú comienzas a buscar el rostro de Dios. Cuando tú te despegas de la gente y te apegas a Dios. Cuando tú sacas los ojos de la debilidad de los hombres y comienzas a ver las virtudes que el Espíritu Santo puede poner en ti para ver a los demás hermanos. Yo puedo ver a un hermano y por más bajo que esté, puedo decir, ahí hay talento, ahí hay algo que Dios quiere hacer en la vida de él. ¿Por qué? Porque si Dios lo hizo conmigo cuando yo estaba perdido y en mis delitos y todo eso, también Dios lo puede hacer con cualquier persona. Es la habilidad que solamente el Espíritu Santo le puede dar a una persona para tú conectarte en la visión de Dios. Eso lo hace la conexión con el Espíritu Santo. Escuche bien. El Señor te va a hablar concerniente a tus miedos muchas veces. Y te va a hablar de 20,000 maneras. Porque lo que Él quiere es que tú entiendas que no puedes atemorizarte ante algo que tú lo estás viendo imposible. Porque cuando lo ves imposible es porque estás conectado en tu mente natural viendo las cosas que no debes ver. Pero cuando te conectas al Espíritu lo ves posible. Pablo tuvo que seguir instrucciones y tuvo que también dar instrucciones a la gente que estaban con él para que entendieran. A Timoteo le dijo en 2 Timoteo 1:7, dijo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Dígale a alguien, esto es espiritual. Voy terminando con esto, amado. Escuche bien, 1 Pedro 1:3 dice esto. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Ay, yo voy a repetir eso otra vez. Ven y pónmelo ahí en la pizarra. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Escuche bien, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Ahora sí voy a terminar con este texto, porque es uno de los textos que más ha corrido por mi mente desde que yo me convertí. Según de Pedro 1. Escuche bien. Versículo 3 en adelante. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dígale a alguien, Dios te llamó para su gloria y excelencia. Por medio, escuche bien esto, es importante, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina. Dios vio la incapacidad nuestra, sacrificó al Cordero desde antes de la fundación del mundo, lo hizo manifiesto de la eternidad en lo natural, y en lo natural vino, nos puso a nosotros ahí en esa cruz, nos crucificó en esa cruz, nos hizo morir en esa cruz y después nos hizo levantarnos al tercer día para que tú y yo pudiéramos disfrutar de toda la bendición que Dios preparó en la eternidad desde el principio. La misma bendición que Dios declaró para Adán y Eva es la misma bendición, el mismo privilegio que tú y yo tenemos por medio del sacrificio de Jesucristo, porque por gracia somos salvos y esto no es de nosotros. Escuche bien, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaste a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia. Aquí va la parte de nosotros que no nos gusta, porque todo eso que yo dije suena lindo. Todo el beneficio de Dios es maravilloso. Escúcheme, como decía una que nosotros oímos una vez. Escúcheme, maravilloso. Una puertorriqueña que hablaba así. Escúcheme, hermano. Maravilloso. Escuche bien. Todas las bendiciones que Dios declaró, eso está lindo. Lindo. Pero escuche lo que dice uno que andaba con él. Uno que andaba con él. A Pablo le fue revelado. Este lo vivió en carne propia. Y pregúntenle. Después que lo negó y se trepó en el bote, Ernú. Que dice que cuando lo escuchó así de lo lejos, que ni tan siquiera lo escuchó él. El que lo identificó fue Juan. Dijo, ese es el maestro. Esa es la escritura que Pedro a Jujil Crispín llegó a la orilla. Jesús le dice, vente Pedro, vamos un paseíto tú y yo. Dice, Pedro, tú me amas. Maestro, tú sabes que yo te amo. Pedro, ¿de verdad que tú me amas? ¿Te imaginas esa escena? Trata de mirarme a mí lo que yo voy a hacer. Mire. Venga, pastora. Usted es casi el mismo ejemplo. Usted me dice eso a mí de vez en cuando también. Tú me amas. Pregúnteme 3 veces, pero suave. Pregúnteme primero si yo la amo. Luis, ¿tú me amas? Sí.
Sí. ¿Me amas? ¡Ay! Eso fue lo que hizo Pedro. Cuando Pedro se dio cuenta que el gallo había cantado, después que le habían profetizado que le iban a dar 3 veces, ahora Jesús dice, yo tengo que redimirle a este sinvergüenza, para que él entienda que esto no es la fuerza de él. ¿Sabe qué? Déjeme hablarle bien sincero. Nosotros a veces nos convertimos en agentes embusteritos. Pues nosotros le queremos mentir a Dios. Y queremos convencerlo a Él de que Él se convenza de que nosotros estamos convencidos de algo. ¿Qué revelación en 3 dimensiones de la di? Porque como fueron 3 veces, pues. Es más, yo me atrevo a decir que muchos de nosotros cuando vamos a Puerto Rico nos ponemos tapón en el oído para no oír al gallo cantar. Porque el gallo nos confronta. De las veces que hemos dicho, Señor, tú sabes que yo le voy a todas. Yo me voy contigo hasta Hong, como dicen en Puerto Rico. Donde tú quieras, yo voy para donde quieres, para allá, para Hong Kong, yo voy contigo. Jesús se encuentra con Pedro y dice, Pedro, ahora tú me amas. Yo eso lo dramaticé porque a lo mejor no fue así, pero es que tiene que haber sido así. A lo mejor tiene que haber sido así. Pedro a lo último se tiró de rodillas, Señor. ¿Tú sabes cómo Jesús se dio cuenta? A ver si Pedro había entendido eso. Cuando Pedro se da cuenta que Juan lo está siguiendo, allá de lejito, él le dice, adiós, ¿y este qué? Ahí fue que el Señor lo confrontó y dice, ¿qué le pasa a este? Y si yo quiero que él me siga, ¿qué te importa a ti? Tú me amas 3 veces para redimirlo de la misma falta que había cometido. ¿Sabe qué? Después de la cruz, nosotros tenemos que entender que nuestras fuerzas podrían hacer algo, pero en la fortaleza de Él podemos hacer más. Cuando nosotros descansamos en la gracia de Él, cuando nosotros descansamos en el sacrificio de Él, cuando nosotros podemos entender, por eso es lo que Pablo le está queriendo decir a la gente. Por eso Pablo con tanta autoridad en Gálatas 2:20 le dice, con Cristo yo estoy crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo en mí. No hay hermano que me pueda ofender, no hay gente que me pueda mirar mal y yo me baje la cabeza creyendo que Dios no me ama porque fulano no me saludó. Es con Cristo juntamente estoy crucificado, ya yo dejé todo lo que es la carne. Esa carnota que nos jala. Digo que nosotros vamos cargados de pincho para donde quiera que vamos. Y cuando nos desconectamos de la unción del Espíritu Santo y el sometimiento del Espíritu Santo, fallamos porque en nuestra humanidad lo hacemos. Ahora, lo importante es saber que yo fallé, yo me voy a humillar, como hizo Pedro. Y yo, Señor, tú lo sabes todo, yo no me puedo engañar más. Me cansé de engañarme a mí mismo, me cansé de engañar a otro. Le dice, tú lo sabes todo. Y Pablo le dice, mira, yo me cansé también de mí. Con Cristo estoy justamente crucificado. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que vivo, escuche bien, y lo que vivo en la carne, lo que vivo ahora en este cuerpo físico, lo vivo por amor a Él. Es decir, yo no me mando. Por eso Jesús también, para que Pedro entendiera lo que hizo con él. Tú sabes que cuando tú eras niño, otros te daban instrucciones. Para yo soy el que te ciño a ti. Ahora soy yo, tú vas a estar ceñido por mí, que de hecho lo llevó a la crucifixión, pero mira, al berré. Él murió crucificado, pero al berré. Boca abajo. Porque él entendió que en su humanidad y en su carnalidad no era digno de morir, igual que el maestro. ¿Sabe que hoy en día, si usted dice eso, si tú eres un religioso?
¿Sabes por qué la gente dice religioso a otro? Porque no entienden lo que tú sientes por dentro de donde Dios te sacó. Porque no entiendes lo que Dios tuvo que hacer para que tú comprendieras que tú eras un pródigo y necesitabas volver a la casa de tu padre. Porque no entiendes los demonios que te perseguían y de dónde Dios te liberó. No saben la droga que tú te metiste y dónde Dios te sacó de eso. No saben las veces que te acostaste con un hombre o con una mujer y no moriste de HIV y Dios te rescató. Por eso la gente no entiende y todos lo llaman religioso. Pero mire, hermano, escúcheme bien. Hay una parte divina en nosotros que nos corresponde a nosotros entenderla, que es lo que Dios ha hecho por nosotros, la gracia divina de Él, que nos sostiene en nuestras debilidades. Pero hay algo en tu interior que tú tienes que estar sumamente convencido de que hay una activación eterna sobre tu vida y es el Espíritu Santo que te gobierna, que te consuela, que te guía, que te dice, que te habla, que te dice: tú no vas a morir en esta, tú vas a vivir para contar la gloria de Dios. Eso es lo que hace una relación con el Espíritu Santo. Activación. Aleluya. ¿Sabe lo que significa esta nuestra activación? Promoción, posición, están encerradas en tu relación con Dios. Como tú te ves, como tú has recibido del nuevo nacimiento, así será tu victoria. Nosotros pasamos por el Guayacán, pero si no fuéramos porque confiáramos en el Señor, nos hubiésemos derrumbado. Y yo sé que cada uno de los que están aquí han tenido la misma experiencia. Otros se han vuelto locos con la prueba que tú tienes. Pero porque has entendido que Dios es real y que Dios no te ha fallado nunca. Y que por más crisis que has tenido en tu vida, te has levantado por la mañana y tienes un plato de conflay, tienes pan, tienes a tus hijos, tienes tus nietas, tienes tus nietos, tienes a tus hijos, tienes un hogar, tienes una cama buena. Que no tienes lo que otra gente tiene, está bien, eso viene de camino. Pero tienes la satisfacción de que Cristo habita en tu vida y que Él vino a llenarlo todo. Lo que te faltaba antes era el conocimiento de lo que es Él. Pero ahora que tienes conocimiento de lo que es Él, porque has recibido la llenura del Espíritu Santo, ahora tú tienes que amarlo más. Ahora tú tienes que entender que tú eres un muerto que camina. Tú eres un muerto que camina. Que lo único que te da vida a ti es que Cristo está en tu vida. ¿Tú quieres un mejor trabajo? Métete con el Señor. ¿Tú quieres que tu matrimonio se arregle? Métete con el Señor. ¿Tú quieres llegar a las naciones? Métete con el Señor. ¿Tú aspiras a una posición en una iglesia donde quieras? Métete con el Señor. Eso no te lo va a dar ningún hombre. Si la misma Escritura dice que Dios es el que pone reyes y quita reyes. Dios es fiel, hermano. Y todo lo que Dios ha declarado para tu vida se va a cumplir. Mantente conectado a la activación del Espíritu Santo en tu vida. Para que tú veas a Dios en acción haciendo cosas en tu vida. Cierre sus ojos. Aleluya. Tú estás aquí en esta mañana.